Dicen que no hay amor más puro que el de una madre, pero también dicen que no hay dolor más profundo que el de ser traicionada por tu propio hijo. Marta Solís dedicó su vida entera a criar a Julián, lo alimentó, lo educó, lo convirtió en un hombre de éxito, hasta que un día, cuando más lo necesitaba, él la humilló delante de todos. Lo que Julián no sabía es que el destino lo observaba en silencio y que tarde o temprano haría justicia. Marta Solís tenía 30 años cuando su vida se derrumbó. No hubo gritos, no hubo violencia, solo una frase fría, dicha durante el desayuno un martes cualquiera. Ya no puedo más con esto. Eduardo, su esposo, señaló los libros apilados en la mesa del comedor, las revistas pedagógicas abiertas sobre el sofá, los cuadernos de planificación docente esparcidos por la sala. Vives en otro mundo, Marta. Yo necesito una mujer de verdad, no una ratón de biblioteca. Ella levantó la vista del café, confundida. ¿Cómo podía su pasión por enseñar ser vista como un defecto? Desde niña, Marta había soñado con llenar cabezas infantiles de conocimiento. Cada alumno que aprendía a leer bajo su guía era una victoria personal. Pero para Eduardo, todo eso era perder el tiempo con tonterías. ¿Me estás diciendo que quieres el divorcio?, preguntó ella con voz quebrada. Él ni siquiera levantó la mirada del plato. Ya hablé con un abogado. En ese momento, algo se rompió dentro de Marta. No solo su matrimonio, también la ilusión de que el amor podía sobrevivir cuando uno de los dos decide dejar de luchar. 3 días después, Eduardo empacó sus cosas. Julián, su hijo de apenas 3 años, lloraba aferrado a la pierna de su padre. ¿A dónde vas, papá? ¿Por qué te llevas tu maleta? Eduardo apartó al niño con suavidad, pero sin mirar atrás. La puerta se cerró y no volvió a abrirse. Marta se quedó de pie en medio de la sala, sosteniendo a Julián en brazos. El niño seguía llorando, preguntando por su padre. Pero ella ya no tenía lágrimas. Solo una promesa que se hizo a sí misma, en silencio, mientras mecía a su hijo contra su pecho. Mi hijo tendrá todo lo que yo no tuve. Y esa promesa lo cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor. Si te está gustando, suscríbete al canal, dale like al video y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, sigamos. Los primeros años fueron duros, muy duros. Marta trabajaba como maestra en una escuela primaria pública en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Su salario apenas alcanzaba para cubrir la renta, la comida y los gastos básicos, nada más. Pero ella no se rindió. Consiguió dar clases particulares por las tardes. Lunes y miércoles ayudaba a 2 hermanos a mejorar en matemáticas. Martes y jueves, una niña con dificultades de lectura. Los viernes preparaba a un adolescente para el examen de ingreso a secundaria. Cada peso extra iba directo a Julián. Ropa limpia, útiles escolares de buena calidad, un lunch nutritivo todos los días. Marta quería que su hijo nunca sintiera lo que ella había sentido de niña, la vergüenza de ir a la escuela con zapatos rotos o sin desayunar. ¿Pero a qué costo? Marta casi nunca dormía más de 5 horas. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Julián, dejarlo listo para la escuela y luego correr a su trabajo. Por las noches, después de las clases particulares, revisaba tareas hasta las 11 o 12 de la noche. Los fines de semana, en lugar de descansar, llevaba a Julián al parque, a museos, a la biblioteca pública. Le leía cuentos, le enseñaba historia, le mostraba el valor del conocimiento. La educación es lo único que nadie te puede quitar, mijo, le decía siempre. Y Julián la escuchaba con atención. Era un niño curioso, inteligente, sensible. Preguntaba por todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas crecen? ¿Por qué papá se fue?
Esa última pregunta era la más difícil de responder. Marta nunca habló mal de Eduardo frente a su hijo. Nunca le dijo que su padre los había abandonado por egoísmo. Solo le decía: a veces los adultos toman decisiones que no podemos entender, pero eso no significa que no te quiera. Mentira. Eduardo jamás volvió a buscarlos, ni una llamada, ni una carta, ni una pensión alimenticia. Nada. Como si Marta y Julián hubieran dejado de existir el día que cerró la puerta. Pero la vida seguía. Y Marta también. Cuando Julián cumplió 8 años, ella consiguió un segundo trabajo de medio tiempo en otra escuela privada del rumbo de Polanco. Ahí los salarios eran mejores, aunque las exigencias también. Los padres de esos niños eran doctores, empresarios, abogados. Esperaban resultados impecables, y Marta los entregaba. Siempre. Era incansable, meticulosa, apasionada. Sus alumnos la adoraban porque sabía hacer interesantes hasta los temas más aburridos. La historia de la independencia, ella la dramatizaba en el salón. Las tablas de multiplicar las convertía en canciones pegajosas. Los directores la valoraban. Los padres la buscaban para agradecerle. Pero nadie sabía que Marta llegaba a casa exhausta, con migrañas frecuentes, dolores de espalda crónicos y apenas energía para cenar algo antes de seguir corrigiendo exámenes. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntó Julián una noche, viéndola sentada en el comedor con montañas de cuadernos a su alrededor. Ella levantó la vista y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. «Para que tú tengas un futuro mejor que el mío, mi amor». Julián la abrazó. «Cuando sea grande voy a cuidarte mucho, mamá. Te lo prometo». Marta cerró los ojos, abrazándolo con fuerza. En ese momento, todo el cansancio, todo el sacrificio, todo el dolor, valía la pena. Pero las promesas de los niños son como castillos de arena. Hermosas mientras duran, frágiles cuando llega la marea. Los años pasaron. Julián creció. Se volvió un adolescente brillante, siempre entre los primeros lugares de su clase. Nunca causó problemas. Era respetuoso, estudioso, dedicado. Exactamente el hijo con el que Marta siempre había soñado. Cuando llegó el momento de elegir preparatoria, Julián le dijo: «Quiero estudiar medicina, mamá». Marta sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Medicina? Era una carrera cara, larga, exigente, pero también noble, importante, prestigiosa. «¿Estás seguro, mijo?», preguntó ella. «Quiero ayudar a la gente, como tú me enseñaste». Marta lloró, de felicidad, de orgullo, de esperanza. Su hijo sería médico. Todo el esfuerzo había valido la pena, pero lo que ella no sabía era que ese sueño tendría un precio muy alto, un precio que, eventualmente, cobraría mucho más de lo que ella estaba dispuesta a pagar. Julián entró a la preparatoria del CCH Naucalpan. Siguió siendo un excelente estudiante. Participaba en olimpiadas de conocimiento, ganaba concursos académicos, acumulaba reconocimientos. Marta guardaba cada diploma, cada medalla, cada certificado como tesoros invaluables. «Mi hijo es un genio», les decía a sus compañeras maestras con una sonrisa orgullosa. Y tal vez tenía razón, pero la inteligencia no siempre viene acompañada de empatía, y el éxito no garantiza la humildad. Cuando Julián presentó el examen de admisión para la Facultad de Medicina de la UNAM, Marta rezó como nunca en su vida. No era especialmente religiosa, pero esa noche se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen que tenía en su habitación y suplicó: «Por favor, que mi hijo logre su sueño». 2 semanas después, llegaron los resultados. Julián había sido aceptado. No solo eso, había obtenido una beca parcial por mérito académico. Marta gritó de alegría, abrazó a su hijo. Llamó a todas sus amigas.
Lloró de emoción durante horas. Por fin, después de tantos años de sacrificio, veía la recompensa. Pero había un problema. La beca cubría el 80% de la colegiatura. El otro 20%, más los gastos de libros, materiales, transporte y comida, quedaban a cargo de la familia. Y Marta no tenía ahorros. Todo lo que ganaba se iba en la renta, los servicios, la comida diaria. ¿De dónde sacaría el dinero extra? No te preocupes, mamá, le dijo Julián. Puedo buscar un trabajo de medio tiempo. Ni lo pienses, respondió ella con firmeza. Tú te vas a concentrar 100% en tus estudios. Yo me encargo del resto. Y así lo hizo. Vendió su carro, un viejo Volkswagen sedán, que aunque modesto, era su único medio de transporte. También vendió las pocas joyas que tenía, un anillo de compromiso que nunca usaba, unos aretes de oro que heredó de su madre, una pulsera que Eduardo le había regalado en mejores tiempos. Con ese dinero pagó la inscripción de Julián y los gastos del primer semestre. Luego consiguió un tercer trabajo los sábados, impartir talleres de lectura en una librería de la colonia Roma. 60 años. Marta tenía 60 años y trabajaba 7 días a la semana. Sus rodillas le dolían al subir escaleras. Sus ojos se cansaban al leer. Sus manos temblaban al escribir. Pero cada vez que Julián llegaba a casa con buenas calificaciones, cada vez que le contaba sobre algún caso médico interesante que había estudiado, cada vez que brillaban sus ojos hablando de su futuro, Marta sentía que todo valía la pena. Algún día cuando yo sea doctor y tenga mi consultorio, le decía Julián, tú no vas a tener que trabajar más, mamá, te lo prometo. Ella sonreía. Y le creía, porque una madre siempre quiere creer en las promesas de sus hijos. Incluso cuando el destino ya está tramando algo muy distinto. Los 6 años de carrera pasaron como un torbellino. Para Julián fueron años de aprendizaje intenso, de guardias agotadoras, de libros que parecían no terminar nunca. Para Marta fueron años de supervivencia constante. Cada semestre era una nueva batalla económica, cada lista de libros un nuevo desafío, pero juntos lo lograron. Marta nunca le dijo a su hijo cuántas noches se quedó sin cenar para que él pudiera comprar el material que necesitaba. Nunca le contó que dejó de ir al dentista durante 3 años, porque el dinero que hubiera gastado en su tratamiento lo usó para pagarle un curso de inglés médico. Nunca mencionó que su presión arterial estaba descontrolada porque no podía pagar las medicinas y al mismo tiempo cubrir los gastos de las prácticas hospitalarias de Julián. Una madre protege a sus hijos incluso del peso de sus propios sacrificios. Durante esos años, Julián cambió. Poco a poco, tan sutilmente que Marta casi no lo notó al principio. Empezó a llegar tarde a casa, envuelto en conversaciones con compañeros que hablaban de residencias en hospitales privados, de consultorios en zonas exclusivas, de pacientes que podían pagar honorarios altos. «Mamá, el mundo está cambiando», le decía Julián cuando ella le preguntaba por qué ya no estudiaba en casa como antes. «Ya no basta con ser buen doctor, hay que tener contactos. Hay que moverse en ciertos círculos». Marta no entendía muy bien qué significaba eso. Para ella ser buen doctor era curar gente. Punto. Pero Julián era joven, estaba en la universidad, conocía cosas que ella no conocía. Tal vez tenía razón. O no. El 5.º año de carrera fue especialmente difícil. Julián necesitaba hacer un servicio social en un hospital. La mayoría de sus compañeros escogieron hospitales públicos, cerca de sus casas. Pero Julián quería ir al Hospital Ángeles de las Lomas, un hospital privado, prestigioso, donde los médicos usaban batas impecables y los pacientes llegaban en camionetas de lujo. «Es una oportunidad única, mamá», argumentó. «Si hago bien mi servicio ahí, pueden ofrecerme una residencia después».
El problema era que ese hospital quedaba del otro lado de la ciudad. Julián necesitaría un coche para llegar. El transporte público le tomaría 3 horas de ida y 3 de vuelta. Imposible. Marta ya no tenía coche que vender, ya no tenía joyas, ya no tenía nada material de valor, solo tenía un pequeño ahorro que guardaba para emergencias. Dinero que había juntado peso por peso durante 10 años. Su colchón de seguridad, su única red de protección. ¿Cuánto cuesta un coche usado?, preguntó ella. Julián investigó. Hay unos decentes desde 50,000 pesos. Marta tragó saliva. Tenía exactamente 52,000 pesos ahorrados, todo lo que había logrado guardar en una década de trabajo triple. «Vamos a buscarlo este fin de semana», dijo ella. «Mamá, no, es mucho dinero. Puedo...» «Julián Herrera, tú vas a ser médico, y vas a ser el mejor. Punto». Así que Marta gastó hasta el último centavo de sus ahorros en un Nissan Tsuru 2010. Blanco, con algunos raspones, con el tablero un poco agrietado por el sol, pero funcional. Julián se emocionó como un niño. La abrazó. Le dio 1000 veces las gracias. «Cuando termine la carrera, te compro uno nuevo, mamá. Te lo juro». Ella sonrió, pero por dentro, una pequeña parte de su corazón empezó a sentir algo extraño. No era decepción, todavía no. Era solo cansancio, preocupación. No sabía exactamente qué era. Solo sabía que algo había comenzado a cambiar entre ella y su hijo. El último año de medicina fue brutal. Julián apenas estaba en casa. Entre clases, guardias, prácticas y su servicio social, Marta lo veía tal vez 2 veces por semana. Y cuando lo veía, él estaba tan agotado que apenas podían conversar. «¿Comiste bien, mijo?», preguntaba ella. «Sí, mamá», respondía él sin levantar la vista del celular. «¿Cómo te fue en el examen de cardiología?». «Bien. ¿Necesitas algo?». «No. Todo está bien». Las conversaciones se habían vuelto mecánicas, frías, como distantes. Si entre madre e hijo se hubiera levantado un muro invisible. Marta lo atribuía al estrés de la carrera. Cuando se graduara, todo volvería a la normalidad, ¿verdad? Finalmente, llegó el día esperado. La ceremonia de graduación de la generación 2019-2025 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marta se levantó a las 5 de la mañana, nerviosa y emocionada. Se puso su mejor vestido, uno azul marino que había comprado hacía años y solo usaba en ocasiones especiales. Se maquilló ligeramente. Se arregló el cabello con cuidado. Cuando se vio al espejo, notó las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las canas que ya dominaban su cabeza, las manchas de la edad en sus manos. Tenía 62 años, pero parecía de 70. Los años de sacrificio habían cobrado su precio físico, pero hoy nada de eso importaba. Hoy su hijo se convertiría en médico. La ceremonia fue en el Palacio de Minería, en el centro histórico, un edificio hermoso, imponente, lleno de historia. Cientos de familias llenaban el auditorio, padres orgullosos, madres llorosas, hermanos entusiasmados, todos celebrando el logro de sus graduados. Marta estaba sentada en la tercera fila, sola. No tenía más familia, no había invitado a nadie. Este momento era solo de ella y Julián. Cuando pronunciaron su nombre, Julián Herrera Solís, y él subió al escenario para recibir su título, Marta sintió que el pecho se le iba a reventar de emoción. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. No las limpió, no le importó el rímel corrido. Solo importaba ese momento, su hijo, su bebé, el niño que había llorado aferrado a la pierna de su padre, el niño al que había mecido en brazos prometiéndole un futuro mejor. Ese niño ahora era un hombre, un profesional, un médico. Todo había valido la pena. Después de la ceremonia, afuera del Palacio de Minería, las familias se tomaban fotos. Grupos enormes de tíos, primos, abuelos,
amigos. Todos querían capturar el momento. Marta esperó pacientemente a que Julián terminara de fotografiarse con sus compañeros. Cuando finalmente se acercó a ella, Marta lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, tan orgullosa». Julián la abrazó de vuelta, y en ese abrazo, Marta sintió algo que la reconfortó. Sintió al niño que conocía, al hijo que amaba, al muchacho sensible que alguna vez le prometió cuidarla cuando fuera grande. «Todo esto es por ti, mamá», dijo Julián, con los ojos húmedos. «Sin ti, nada de esto hubiera sido posible, nada». Marta lloró más fuerte. «Tú eres mi mayor logro, mijo, mi mayor orgullo». Se tomaron fotos juntos, solo ellos dos, madre e hijo, unidos por años de lucha, sacrificio y amor. En ese momento, Marta sintió que todo el dolor, todo el cansancio, todas las noches sin dormir, todas las comidas saltadas, todos los tratamientos médicos pospuestos, todo, absolutamente todo había valido la pena. Pero lo que ella no sabía era que esa foto sería la última vez que se sentiría verdaderamente cerca de su hijo. Porque a veces, el éxito construye puentes hacia el futuro, pero destruye los caminos hacia el pasado. Esa noche, Marta organizó una pequeña cena en casa para celebrar. Nada ostentoso, solo pozole, tostadas y un pastel que ella misma había horneado. Invitó a don Alfredo, su vecino de toda la vida, y a 2 compañeras maestras que habían seguido de cerca el progreso de Julián. La cena fue alegre. Todos felicitaban a Julián. Le preguntaban sobre sus planes. Él hablaba con entusiasmo sobre las residencias médicas, sobre especializarse en cirugía, sobre abrir algún día su propio consultorio. «¿Y cuando tengas tu consultorio, vas a atender a tu mamá gratis?», bromeó don Alfredo. Julián se rió. «Por supuesto. Mi mamá nunca va a pagar un peso conmigo». Todos rieron, brindaron, celebraron hasta tarde. Cuando los invitados se fueron, Marta y Julián se quedaron recogiendo los platos juntos, como antes, como cuando él era niño y la ayudaba en la cocina. «Mamá», dijo Julián de repente, secando un vaso, «quiero que sepas que voy a devolverte todo lo que has hecho por mí. Todo. Vas a vivir como una reina, te lo prometo». Marta sonrió, cansada pero feliz. «No necesito vivir como reina, mijo. Solo necesito que seas feliz y que nunca olvides de dónde vienes». «Jamás lo olvidaré», respondió él. «Pero las promesas hechas en la euforia del triunfo son como la espuma del mar. Se ven sólidas, se sienten reales, hasta que la siguiente ola las borra completamente». 2 semanas después de la graduación, Julián recibió una llamada. Era del Hospital Ángeles de las Lomas. Le ofrecían una residencia en cirugía general, su sueño hecho realidad. Marta gritó de alegría, lo abrazó, lo felicitó 1000 veces, pero cuando le preguntó cuánto le pagarían, la respuesta la dejó helada. «Es una residencia académica, mamá. No pagan, pero es una oportunidad increíble. Los mejores cirujanos del país dan clases ahí. Si aguanto 2 años, después puedo conseguir un trabajo muy bien pagado». 2 años sin ingresos, 2 años en los que Julián seguiría dependiendo de ella. Marta sintió que las rodillas se le aflojaban. Ella ya no podía más, ya no tenía ahorros, ya no tenía nada que vender. Su cuerpo pedía descanso a gritos, pero miró a su hijo, vio sus ojos brillantes, su emoción, su esperanza. ¿Cómo podía decirle que no? «Acepta», dijo ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vamos a encontrar la forma». Julián la abrazó. «Eres la mejor mamá del mundo». Y Marta se preguntó si ser la mejor mamá del mundo significaba destruirse a sí misma poco a poco. Pero ya no tenía fuerzas para buscar la respuesta, solo tenía fuerzas para seguir adelante, como siempre había hecho, como siempre haría.
Lo que Marta no imaginaba era que muy pronto la persona por la que había sacrificado todo estaría a punto de convertirse en su peor decepción. Durante los primeros 6 meses de residencia, Julián vivió sumergido en el hospital. Guardias de 36 horas, cirugías que duraban 10, 12 horas, noches en vela estudiando casos complejos. Marta lo veía llegar a casa como un zombi, comer algo rápido, dormir unas horas y volver a salir. Y ella seguía trabajando. A sus 62 años, daba clases en 2 escuelas y seguía con los talleres de los sábados. Su cuerpo le gritaba que parara, sus rodillas crujían al levantarse, sus manos temblaban al escribir en el pizarrón, pero no podía detenerse. Julián seguía necesitando dinero para gasolina, para comer en el hospital, para los libros de especialidad que debía comprar. Solo 2 años más, se decía Marta cada mañana, viéndose al espejo. Solo 2 años, y él podrá mantenerse solo. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde de marzo, Julián llegó a casa con una expresión diferente. No era el cansancio habitual, era algo más. Sus ojos brillaban de una forma que Marta no había visto en mucho tiempo. «Mamá, tengo algo que contarte». Marta dejó de picar verduras y lo miró. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?» Julián sonrió. Una sonrisa amplia, genuina. Conocía a alguien. El corazón de Marta dio un vuelco. No de alegría, de algo parecido al miedo. ¿Por qué? No lo sabía. Solo sintió que algo estaba a punto de cambiar, y no para bien. «Cuéntame», dijo ella tratando de sonar entusiasmada. «Se llama Amelia, Amelia Rojas. Es enfermera en el hospital. Bueno, no es enfermera común, es jefa de piso. Tiene una maestría en administración hospitalaria. Es increíble, mamá, inteligente, bonita, ambiciosa». Marta notó la palabra, ambiciosa. Su hijo la había dicho con admiración, como si fuera una virtud. Pero para ella, después de tantos años enseñando, sabía que la ambición sin valores era peligrosa. «¿Y ella sabe que no ganas dinero todavía?», preguntó Marta, tratando de sonar casual. «Sí, pero dice que no le importa, que ve potencial en mí, que sabe que voy a llegar lejos». Potencial. Otra palabra que encendió una alarma en la cabeza de Marta. Las personas que aman ven a la persona tal como es. Las personas que calculan ven potencial, ven lo que pueden obtener en el futuro. Pero Marta no dijo nada. Solo asintió y siguió picando verduras. Tal vez estaba siendo injusta, tal vez era solo una madre celosa que no quería compartir a su hijo. Tal vez Amelia era realmente una buena persona. Tal vez. 2 semanas después, Julián trajo a Amelia a casa por primera vez. Marta había limpiado toda la casa, cocinado mole poblano desde cero, preparado arroz rojo, frijoles refritos y hasta había horneado un pastel de 3 leches. Quería causar una buena impresión. Cuando Amelia entró por la puerta, Marta entendió inmediatamente por qué su hijo estaba tan deslumbrado. Era hermosa, alta, delgada, con piel clara y cabello largo y lacio. Llevaba ropa elegante, un perfume caro y joyas discretas, pero claramente costosas. «Mucho gusto, señora Solís», dijo Amelia, extendiendo la mano con una sonrisa perfecta. «El gusto es mío. Julián me ha hablado mucho de ti». «Y él me ha contado todo sobre usted», respondió Amelia mirando alrededor de la sala con ojos evaluadores. «¡Qué casa tan acogedora!». Acogedora, la palabra que la gente usa cuando quiere decir pequeña y modesta, sin sonar grosera. Marta lo captó, pero sonrió y ofreció café. Durante la cena, Amelia habló mucho sobre su maestría, sobre sus planes de abrir una consultoría en administración hospitalaria, sobre los contactos que tenía en hospitales privados, sobre la importancia de posicionarse bien en el mercado. Julián la escuchaba embelesado, como si cada palabra que salía de su boca fuera sabiduría pura. Marta, en cambio,
Escuchaba algo diferente. Escuchaba a alguien que hablaba de medicina como si fuera un negocio, que mencionaba a los pacientes como clientes, que veía en Julián no un buen médico, sino una inversión prometedora. Julián tiene mucho potencial, dijo Amelia en un momento, tomando la mano de él sobre la mesa. Pero tiene que aprender a moverse en los círculos correctos. No todos los médicos buenos tienen éxito, solo los que saben venderse. La medicina no debería ser sobre venderse, dijo Marta suavemente. Debería ser sobre curar. Amelia sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Con todo respeto, señora, el mundo ya no funciona así. Hay que adaptarse o quedarse atrás. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando Amelia se fue, Marta se atrevió a decir lo que pensaba. «Mijo, esa muchacha, no estoy segura de que sea buena para ti». Julián se molestó. «¿Por qué dices eso? Ni siquiera la conoces». «Sé reconocer a las personas, Julián, y ella solo ve en ti lo que puedes darle en el futuro». «Eso no es cierto. Amelia me quiere y me está ayudando a ver las cosas de forma más realista. No todos podemos vivir en un mundo idealista como tú, mamá». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Marta se quedó callada. Julián subió a su cuarto dando un portazo, y por primera vez en años, Marta se preguntó si conocía realmente a su hijo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Julián pasaba cada vez más tiempo con Amelia y menos en casa. Cuando estaba ahí, hablaba solo de los planes que ella tenía para su carrera, de cómo debía enfocarse en cirugías estéticas porque pagaban mejor, de cómo debía buscar pacientes de alto poder adquisitivo, de cómo debía cambiar su imagen, su forma de vestir, incluso su forma de hablar. «Tienes que dejar de usar palabras tan simples», le decía a Amelia. «Los pacientes de nivel socioeconómico alto esperan que hables como ellos». Y Julián cambiaba, poco a poco. Empezó a usar palabras rebuscadas, a criticar cosas que antes le parecían normales, a avergonzarse de su propio origen. Un día, Marta le preparó quesadillas para llevar al hospital. Era la comida favorita de Julián desde niño. Pero cuando se las dio, él las rechazó. «Amelia dice que debo cuidar más mi alimentación. Estas cosas tienen muchas calorías». Marta sintió que algo dentro de ella se quebraba. No porque su hijo rechazara las quesadillas, sino porque había dejado de ser él mismo. «¿Desde cuándo te importan las calorías?», preguntó ella tratando de sonar ligera. «Desde que entendí que la imagen importa, mamá. Si quiero ser un cirujano exitoso, tengo que verme como uno». Marta guardó las quesadillas en silencio, y esa noche lloró en su habitación. No llanto ruidoso, solo lágrimas silenciosas que caían sobre la almohada mientras se preguntaba dónde había quedado su hijo. El niño que la abrazaba, el joven que le prometía cuidarla, el muchacho que decía que todo lo que lograba era gracias a ella. 6 meses después, Julián anunció que se casaría con Amelia. Ni siquiera lo consultó con Marta. Simplemente llegó una noche y lo dijo. «Nos casamos en 3 meses. Va a ser una boda pequeña, solo familia cercana». Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Tan rápido? Ya tenemos 30 y 32 años, mamá. No somos unos niños. Pero apenas llevan 1 año juntos». «Es suficiente. Amelia es la mujer de mi vida, lo sé». Marta quiso decir tantas cosas, quiso advertirle, quiso rogarle que esperara, pero se quedó callada, porque sabía que si presionaba, solo lo alejaría más. La boda fue en un salón elegante de Polanco. Marta ahorró durante 2 meses para comprarse un vestido decente. Llegó sola a la ceremonia. Se sentó en segunda fila porque la primera estaba reservada para los padres de Amelia y otros familiares importantes de ella. Durante la ceremonia, Marta lloró, no de alegría,
Lloró porque sentía que estaba perdiendo a su hijo, porque lo veía en el altar, tomando la mano de una mujer que no lo amaba por quien era, sino por quien podría llegar a ser. En la recepción, Amelia apenas le dirigió la palabra. Estaba ocupada presentando a Julián con médicos importantes, con directores de hospitales, con empresarios del sector salud. Julián sonreía, estrechaba manos, repartía tarjetas de presentación que todavía no tenía derecho a usar. Cuando Marta intentó acercarse para felicitar a su hijo, Amelia la interceptó. «Señora Marta, qué linda se ve. Lástima que no pudo conseguir algo más apropiado para la ocasión, pero se entiende, con sus limitaciones económicas». La frase fue dicha con una sonrisa dulce, pero el veneno era evidente. Marta sintió las mejillas arder de humillación. «Tu vestido es hermoso, Amelia», respondió con dignidad. «Les deseo mucha felicidad a ambos». Y se retiró. Se sentó en una mesa del fondo, junto a don Alfredo, que había sido su único acompañante. Comió en silencio, vio a su hijo bailar con su nueva esposa, vio la felicidad en sus ojos. Y se preguntó si esa felicidad duraría cuando Julián se diera cuenta del error que había cometido. La respuesta no tardó en llegar. Después de la luna de miel, Julián y Amelia rentaron un departamento en Santa Fe. Un departamento caro, lujoso, completamente fuera del presupuesto de un residente que no ganaba dinero. «Los papás de Amelia nos están ayudando con la renta», explicó Julián cuando Marta preguntó cómo podían pagarlo. Por supuesto, los papás de Amelia, que ahora tenían control sobre la vida de su hijo, que ahora podían recordarle constantemente que les debía ese estilo de vida. Marta dejó de ver a Julián con frecuencia. Él ya no iba a la casa. Decía que estaba muy ocupado. Cuando ella lo llamaba, contestaba con monosílabos. Cuando le preguntaba si podía visitarlo en su nuevo departamento, él inventaba excusas. «Es que Amelia está redecorando. Es que tenemos una cena con sus padres. Es que vienen unos colegas importantes». Siempre había una razón, y Marta empezó a entender. No era bienvenida en la nueva vida de su hijo. Era un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. Era la prueba viviente de que Julián no había nacido en cuna de oro, sino que había llegado ahí gracias a los sacrificios de una madre que ahora era vista como un estorbo. Una tarde, Marta decidió ir sin avisar al departamento. Llevaba un tupper con el pozole que tanto le gustaba a Julián. Tocó el timbre. Amelia abrió la puerta con cara de fastidio. «Señora Marta, no sabía que vendría. Quería darle una sorpresa a Julián. Le traje su comida favorita». Amelia miró el tupper como si fuera basura. «¡Qué detalle! Pero Julián está en una junta médica importante. No sé a qué hora regrese. Puedo esperar. No creo que sea buena idea. Tenemos planes para esta noche». Marta entendió el mensaje. No era bienvenida. Dejó el tupper y se fue con el corazón destrozado. Al día siguiente, Julián ni siquiera le agradeció el pozole. Nunca lo mencionó, como si no hubiera existido. Fue don Alfredo quien le contó la verdad unos días después. Lo había escuchado de una amiga que trabajaba limpiando en el edificio donde vivían Julián y Amelia. «Marta, no sé cómo decirte esto, pero parece que tu nuera anda diciendo cosas feas de ti, que eres una carga para Julián, que lo frenas, que mientras sigas en su vida, él nunca va a progresar de verdad». Marta escuchó en silencio, y algo dentro de ella murió ese día. No fue dramático, no hubo gritos, solo el dolor sordo de darse cuenta de que había criado a su hijo para el mundo, y el mundo se lo había quitado. Pero lo peor aún estaba por venir. Pasó un año donde Marta casi no vio a su hijo. Cada llamada que hacía era ignorada o contestada con prisa.
Cada intento de cercanía era rechazado. Marta se fue apagando poco a poco, como una vela que está perdiendo su luz. Seguía trabajando. Porque ¿qué más podía hacer? Sus alumnos la querían, los niños no juzgaban, los niños no la humillaban, los niños simplemente la amaban por ser ella misma. Así que se volcó aún más en su trabajo. Pasaba horas preparando lecciones, creando material didáctico, pensando en cómo hacer que sus estudiantes amaran el aprendizaje. Pero su cuerpo estaba pidiendo ayuda a gritos. Fue en un miércoles a mediados de octubre cuando todo cambió. Marta estaba dando clase, explicando a sus alumnos de 6º grado la geografía de México, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. No era un dolor común. Era como si alguien estuviera apretando su corazón con fuerza. Se le nubló la vista. La sala comenzó a girar. «Maestra, ¿está bien?», preguntó una alumna preocupada. Marta quiso responder, pero no pudo. Cayó. Se golpeó contra una mesa de madera. Y luego, nada más que oscuridad. Se despertó en la sala de emergencias del Hospital General. Había paramédicos, doctores, enfermeras moviéndose alrededor de su cama, máquinas haciendo sonidos, cables conectados a su cuerpo. Una enfermera le colocaba un suero en el brazo. «¿Qué pasó?», murmuró Marta. «Tuvo un colapso en la escuela, señora», respondió una enfermera. «Desmayo. Nos traen sus signos vitales un poco inestables. El doctor va a revisarla en un momento». Marta trató de incorporarse, pero le dolía todo. Su cabeza, su pecho, sus extremidades. Era como si su cuerpo se estuviera desmoronando desde adentro. «Necesitamos contactar a su familia», dijo la enfermera. «¿A quién podemos llamar?», Marta pensó. ¿Quién era su familia realmente? ¿Don Alfredo? ¿Sus compañeras de trabajo? ¿Julián? No. Julián era lo último que quería que supiera. «Solo llamen a mi vecino, don Alfredo García. Vive en la dirección que está en mis documentos». Pero la enfermera insistió. «¿No tiene hijos? ¿Hermanos? Solo tengo a mi hijo. Pero no quiero molestarlo. Él está muy ocupado». La enfermera intercambió una mirada incómoda con otra colega, pero anotó la información de don Alfredo. El médico llegó 1 hora después. Era un joven, probablemente de la edad de Julián, pero con una actitud completamente diferente. Amable, paciente, respetuoso. «Señora Solís, tenemos los resultados preliminares de sus análisis. Su presión arterial está muy elevada. Sus niveles de colesterol están alarmantemente altos. Y muestra signos de anemia severa». Marta escuchaba, pero no entendía muy bien. «¿Eso es grave, doctor?». «Es complicado. Ha dejado su salud sin atenderse durante mucho tiempo, ¿verdad? Esto no pasa de un día para otro». Marta no respondió, porque sabía exactamente por qué. Sabía que durante años había saltado comidas para que Julián pudiera comer bien. Sabía que había dejado su presión sin controlar porque no tenía dinero para medicinas. Sabía que había trabajado hasta el agotamiento sin descansar. «Necesitamos hacer más estudios», continuó el médico. «Un electrocardiograma, tal vez una resonancia. Y será importante que guarde reposo y que cambie sus hábitos alimenticios». «¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?». «Al menos 2 días. Después dependerá de los resultados». 2 días en el hospital. 2 días sin trabajar. Marta sintió pánico. ¿Quién iba a pagar la renta? ¿Y si la escuela decidía prescindir de sus servicios? ¿Y si perdía ese trabajo también? Fue don Alfredo quien llegó esa tarde. Entró a la habitación con una expresión de profunda preocupación. Traía frutas, jugo y un ramo de flores simples pero hermosas. «Ay, Marta, ¿qué te pasó?». Ella comenzó a llorar, no de dolor físico, de cansancio, de soledad, de frustración por años de sacrificio que nadie apreciaba. «Estoy cansada, Alfredo, tan cansada». Él se sentó en la silla al lado de la cama y le tomó la mano. Lo sé,
mi amiga. ¿Dónde está Julián?, preguntó la enfermera que pasaba por ahí. ¿No viene a visitarla? Está muy ocupado, respondió Marta rápidamente. Es médico, tiene guardias importantes. Aún así, dijo don Alfredo mirando a Marta con reproche, un hijo debería estar aquí. Pero Marta no quería que Julián lo supiera, porque ya sabía la respuesta. Sabía que no vendría, o si venía, sería solo por obligación. Sería frío, sería distante. Sería exactamente lo que necesitaba en ese momento para romperle el corazón completamente. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama del hospital, escuchando los sonidos de las máquinas, tomó una decisión. Abrió su celular y le escribió a Julián: «Estoy en el Hospital General. Tuve un colapso en la escuela. Si quieres venir». Escribió eso último sin convicción, como si ya supiera la respuesta. Julián respondió 1 hora después: «Mamá, estoy en cirugía. No puedo dejarla. ¿Qué te pasó?» «Es grave». Grave, sí, probablemente era grave, pero aparentemente no lo suficientemente grave como para que su hijo dejara su trabajo. «No te preocupes, estoy bien. Es solo un susto. Dale a los doctores que no usen procedimientos costosos innecesarios. Ya sabes que no puedo pagar eso». Marta leyó esa frase 3 veces. Su hijo, su único hijo, al que había sacrificado todo. Su primera preocupación era el dinero, no su salud, no su vida, el dinero. Respondió simplemente: «Ok». Y luego apagó el celular. Al día siguiente un médico diferente vino a revisar a Marta, más mayor, con gafas, con una expresión seria. «Señora Solís, necesitamos hablar. Los estudios muestran algunas cosas preocupantes. Tiene arritmia cardíaca. Su corazón no está latiendo del todo correctamente. Además, sus riñones están funcionando por debajo de lo normal». Marta escuchaba, pero sus palabras parecían venir de muy lejos. «¿Voy a mejorar?», preguntó. «Con tratamiento adecuado, dieta, medicinas y mucho reposo, podemos estabilizar su condición. Pero señora, su cuerpo le está pidiendo ayuda. Hace años, probablemente. No puede seguir viviendo como lo estaba haciendo. No puede seguir viviendo como lo estaba haciendo». Exacto, no podía. ¿Pero qué podía hacer? ¿Dejar de trabajar? ¿Vivir de la caridad? ¿Pedir ayuda a Julián? Don Alfredo vino de nuevo esa tarde. Traía ropa limpia, comida casera y un periódico para que Marta leyera. «El doctor me contó todo, Marta. Estás muy mal. Ya me lo han dicho 3 veces. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a volver a trabajar como antes? ¿Qué otra opción tengo? Necesito dinero para vivir». «Necesitas descansar, Marta. Necesitas cuidarte. ¿Y tu hijo? Está siendo médico, ¿verdad? Él debería...» «No», la interrumpió Marta. «Julián tiene su propia vida, su propia familia. No voy a ser una carga para él. Eres su madre, no una carga. Para él soy una carga». Don Alfredo no dijo nada más, pero su expresión lo decía todo. El tercer día en el hospital fue cuando ocurrió. Marta estaba descansando cuando su teléfono sonó. Era Julián. «Hola, mamá, ¿cómo estás?». Su voz era diferente, casi preocupada. Marta sintió un destello de esperanza. «Mejor, un poco mejor. ¿Cómo estuvo tu cirugía?». «Bien, bien. Oye, estoy en el hospital. Vine para verte. Dime en qué piso estás». Marta le dijo el piso y el número de habitación, y esperó. Su corazón estaba acelerado. Tal vez había estado equivocada. Tal vez Julián sí la amaba. Tal vez sí le importaba. 40 minutos después, Julián entró por la puerta. Llevaba su bata blanca de médico. Detrás de él venía Amelia, completamente fuera de lugar en un hospital, con un vestido de diseñador y los labios perfectamente pintados. «Julián», murmuró Marta, extendiendo la mano. Él se acercó, pero no la abrazó. Solo tomó su mano brevemente,
como si tuviera miedo de contaminarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su tono nuevamente distante. Mejor. Los doctores dicen que... ¿Qué dicen los doctores?, interrumpió una enfermera que estaba pasando. ¿Eres médico? Marta notó cómo Julián se irguió, cómo sacó pecho, cómo se transformó en ese personaje arrogante que se había convertido. Soy residente en cirugía en el Hospital Ángeles, respondió con suficiencia. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? La enfermera se lo explicó. Hipertensión, colesterol elevado, anemia, arritmia cardíaca, problemas renales. Julián asintió, como si no le sorprendiera nada, como si no estuviera escuchando sobre la salud desastrozada de su madre, como si esto fuera solo otro caso clínico. ¿Y el tratamiento?, preguntó. Medicinas para la presión, diuréticos para los riñones, suplementos de hierro y reposo. Mucho reposo, nada de trabajo por al menos un mes. Julián miró a Marta, y por primera vez desde que entró, vio sus ojos, pero no vio compasión. Vio cálculo. Mamá, dijo lentamente, ¿cuánto te van a cobrar todo esto? El seguro del ICCCST cubre la mayoría. ¿Mayoría? ¿Eso cuánto es? No lo sé exactamente. El doctor me lo dirá. Amelia, que había estado callada hasta ahora, se acercó a Julián y le tocó el brazo. Intercambiaron una mirada, una de esas miradas entre pareja que significan que estaban hablando sin palabras. Mamá, continuó Julián, tengo que decirte algo. No puedo estar visitándote continuamente. Estoy muy ocupado en el hospital. La residencia es muy exigente y bueno, los gastos médicos no son responsabilidad mía. Tú eres adulta. ¿Puedes manejar esto? Marta sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Que entiendas mi posición. Yo no pedí nacer. Tú hiciste la elección de tenerme. Ahora tú tienes que hacerte cargo de las consecuencias. Las palabras cayeron como puñales. Yo solo quería verme, murmuró Marta. Ya me viste. Estoy bien. Ella está bien, señaló a Amelia. Estamos construyendo nuestro futuro, y créeme, esto no es parte de nuestros planes. Esto, Marta, su propia madre era esto, un inconveniente, un obstáculo, alguien que no encajaba en sus planes. Julián, por favor, comenzó a decir, pero él ya se estaba yendo. Que te recuperes rápido, mamá, dijo desde la puerta, sin mirar atrás. Amelia me está llamando. Y se fue, exactamente como su padre se había ido 30 años atrás, dejándola sola, abandonándola. Pero esta vez dolía infinitamente más, porque esta vez la persona que se iba era la razón por la cual ella había sacrificado todo. Marta se quedó paralizada. La enfermera, que había escuchado todo, pretendió estar ocupada con otra cosa. Don Alfredo, que acababa de llegar y que había visto a Julián y Amelia saliendo del hospital, entró en la habitación y vio el estado de Marta. ¿Qué pasó? ¿Estuvo aquí tu hijo? Marta no respondió. Solo lloró. Un llanto profundo, que parecía salir desde lo más hondo de su alma. Un llanto de 30 años de sacrificio rechazado, de amor no correspondido, de ilusiones destruidas. Esa noche, mientras estaba sola en la habitación del hospital, Marta tomó una decisión que cambiaría todo, una decisión que haría que su hijo, en el futuro, se arrepintiera de cada palabra hiriente que había pronunciado. Pidió que le trajeran el teléfono del hospital. Marcó un número que había visto en un periódico, el número de un abogado, un licenciado llamado Paredes, que se especializaba en planificación patrimonial y asuntos de familia. Y cuando respondieron, Marta dijo algo que nunca pensó que diría. Hola, necesito cambiar mi testamento. Pasaron 3 años desde que Marta salió del hospital. 3 años de cambios lentamente dolorosos, pero también de redescubrimiento. Los primeros meses fueron los más duros.
Su cuerpo seguía débil. Las medicinas le causaban efectos secundarios desagradables. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama. Pero la escuela donde trabajaba fue comprensiva. Le permitieron tomarse un año sabático, sin sueldo, pero sin perder su plaza. Marta vivió de sus ahorros mínimos, de una pequeña pensión que le daba el ISSTE y de la ayuda callada de don Alfredo, quien le dejaba dinero bajo la puerta cada quincena, fingiendo que era por algún otro motivo. «Es pago de tutoría», decía don Alfredo cuando Marta protestaba. «Te estoy pagando porque me enseñas historia». Marta sabía que era mentira, pero aceptaba porque necesitaba vivir. Gradualmente, su salud mejoró. No volvió a ser la mujer joven y energética que era antes. Sus manos temblaban más, su espalda protestaba al inclinarse, sus rodillas crujían al subir escaleras. Pero el corazón se estabilizó. La presión bajó. La anemia se controló. Aprendió a vivir dentro de sus limitaciones. Y aprendió también a soltar. Dejó de llamar a Julián. Dejó de esperar sus mensajes, dejó de revisar constantemente su celular. Fue como soltar una cadena invisible que la había estado ahogando durante años. Duró mucho dejarla ir, pero cuando lo hizo, sintió una extraña paz. Se volcó en sus vecinos, sus alumnos, en don Alfredo. Pasaba horas en la biblioteca leyendo. Pasaba tardes en el parque viendo pasar a la gente. Escribía en un diario. Se permitía existir sin necesidad de justificar su existencia. Cuando se sintió lista, volvió a trabajar, pero no en 2 escuelas, solo en una, menos horas, menos dinero, pero más vida, porque había aprendido, en esos 3 años de soledad, que la vida no se medía en pesos ganados, sino en momentos vividos. Sus alumnos la recibieron con abrazos. «Maestra, la extrañamos tanto», gritaban los niños, y Marta sentía que tal vez, solo tal vez, su vida tenía propósito. Tal vez no era solo sobre Julián, tal vez era sobre esos cientos de niños que había tocado durante sus años de enseñanza. Un año después de volver al trabajo, recibió una carta. Era de un bufete de abogados. La leyó 3 veces antes de poder creer lo que decía. «Estimada señora Marta Solís, le informamos que nos hemos enterado de su identidad como beneficiaria del testamento del C. Eduardo Herrera Méndez, fallecido hace 6 meses en la Ciudad de México. Le pedimos se presente en nuestras oficinas para formalizar los trámites de herencia. Asuntos pendientes incluyen una propiedad ubicada en San Ángel, un vehículo y una cantidad en inversiones y ahorros bancarios». Marta leyó esa carta 1, 2, 3 veces más. ¿Eduardo? ¿Su Eduardo? ¿Su esposo del que se había divorciado 30 años atrás? No lo había visto desde el día que se fue cuando Julián tenía 3 años. No sabía dónde vivía. No sabía si estaba vivo o muerto. Simplemente había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. Pero había existido. Y aparentemente había pensado en ella. Con manos temblando, Marta hizo una cita con el licenciado. Fue un jueves por la mañana. Se puso su ropa más presentable, aunque ya estuviera gastada. Se arregló el cabello como podía y se fue al centro de la ciudad. El bufete estaba en un edificio de cristal y acero, muy diferente del México que ella conocía. El licenciado Paredes, que resultó ser un hombre mayor, amable, con lentes y una manera muy formal de hablar, la recibió en su oficina. «Señora Solís, qué gusto conocerla. Siento que sea en estas circunstancias. Debo informarle que el señor Eduardo Herrera Méndez falleció hace 6 meses de un infarto». Marta asintió. No sentía tristeza. No sentía nada en realidad. Era como si estuviera escuchando noticias de un extraño. «¿Cómo supo dónde encontrarme?», preguntó. El señor Herrera dejó instrucciones muy específicas.
Había un documento donde mencionaba su nombre, su dirección y la solicitud explícita de que se le informara de su fallecimiento y se le entregara lo que él deseaba dejarle. ¿Y qué era eso? El licenciado abrió una carpeta gruesa, una casa, una propiedad ubicada en San Ángel, completamente pagada, valorada actualmente en aproximadamente 2.200.000 pesos. Un automóvil, un Volkswagen Jetta 2015, también pagado. Inversiones en fondos de ahorro que rondan los 800.000 pesos, todo a su nombre. Marta sintió que la sala giraba. 2.800.000. No podía ser real, no podía ser posible que de repente, después de 30 años de sacrificio, el universo decidiera compensarla así. ¿Por qué?, preguntó ella con voz pequeña. ¿Por qué me dejó todo esto? Eso no está en el documento, señora. Pero hay una carta. El señor Herrera la escribió hace un año, cuando ya sabía que su salud se deterioraba. El licenciado le extendió un sobre amarillento, con su nombre escrito en una letra que Marta reconoció instantáneamente. La letra de Eduardo. Con dedos temblorosos, Marta lo abrió. Marta, si estás leyendo esto, significa que me he ido. No sé si te sorprenderá saber de mí después de tantos años. Probablemente sí. Pasé 30 años corriendo de ti, corriendo de mis responsabilidades, corriendo de mí mismo. Pensé que la felicidad estaba en otro lugar, en otras personas, en una vida diferente, pero la verdad es que nunca la encontré. He vivido solo todos estos años, sin familia, sin verdaderos amigos, sin nada que llenara el vacío que dejé en ti cuando me fui. Ahora que estoy viejo, que estoy enfermo, entiendo lo que perdí. Entiendo que fue un tonto. Este dinero, esta casa, no puedo decir que sea un arrepentimiento tardío, pero es lo único que puedo hacer. Es lo único que me queda por hacer. Cuida de ti. Has sacrificado mucho, mereces descansar, mereces vivir, mereces ser feliz. Tal vez en otra vida podríamos haber sido diferentes. Eduardo. Marta lloró. No de alegría, no de tristeza, de alivio, de liberación, de la sensación extraña de que, de alguna manera, el universo estaba equilibrando la balanza. ¿Cuándo puedo tomar posesión de la casa?, preguntó ella. Podemos completar todos los trámites en 2 o 3 semanas. Habrá que pagar algunos impuestos, pero son mínimos. La mayoría ya están resueltos. El señor Herrera fue muy minucioso en sus disposiciones finales. 2 semanas después, Marta recibió las llaves de una casa en San Ángel. Una casa hermosa, de 2 pisos, con jardín, con 3 recámaras, con una sala elegante. No era ostentosa, pero era exactamente lo que una mujer cansada necesitaba. Se mudó con sus pocas pertenencias. Guardó cuidadosamente los diplomas de Julián, las fotos de cuando era pequeño, los regalos que le había hecho años atrás. Pero no con nostalgia, solo como testigos de una etapa de su vida que ya había pasado. La casa olía a cerrado, a años de soledad. Marta abrió todas las ventanas, dejó que el aire entrara, dejó que la luz del sol limpiara cada rincón, y poco a poco la casa comenzó a sentirse como un hogar. Fue entonces, mientras estaba acomodando sus cosas, cuando recibió la llamada. Era un número desconocido. Marta casi no lo contesta, pero algo le dijo que lo hiciera. «¿Mamá?», dijo una voz que no escuchaba en años, la voz de Julián, pero soñaba diferente, preocupada, asustada incluso. «Sí, ¿quién es?», preguntó Marta, aunque sabía perfectamente quién era. «Soy yo, Julián, necesito hablar contigo. Es importante, muy importante». Marta sintió el viejo instinto de ayuda, de protección maternal, comenzando a despertar. Pero se detuvo. Tomó un respiro profundo y preguntó, ¿qué pasó? Lo que Julián le contaría en los siguientes minutos cambiaría todo.
porque el destino, silenciosamente, había estado cobrando sus deudas. Lo perdí todo, mamá, dijo Julián al teléfono. Su voz temblaba. Todo. Marta se sentó en el sofá de su nueva casa, en esa casa que Eduardo le había dejado. Una casa que simbolizaba que, después de tanto tiempo, la vida finalmente había decidido ser justa con ella. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque sabía que no debería importarle. Sabía que debería colgar. Sabía que cualquier madre sensata habría cerrado esa puerta hace años. Pero Marta no podía. Era su hijo. Aunque le doliera admitirlo, todavía era su hijo. Hay un escándalo en el hospital. Un paciente murió durante una cirugía que yo estaba realizando. Dicen que fue por negligencia médica, que no seguí los protocolos, que estaba distraído. Marta cerró los ojos. ¿Y me despidieron? El Hospital Ángeles canceló mi residencia, me demandaron, y hay una investigación de la Secretaría de Salud. Si me declaran culpable, podría perder mi cédula profesional. Mi carrera estaría terminada, mamá. Silencio. Solo el sonido de Julián respirando del otro lado de la línea. ¿Dónde está Amelia?, preguntó Marta. Eso es lo peor, respondió Julián, y su voz se quebró. Ella se fue. Se llevó todo, toda nuestra cuenta de ahorros, los 2 coches, hasta las joyas que le regalé. Dejó una nota diciendo que no podía estar con alguien que fuera un fracaso, que había cometido un error casándose conmigo, que volvía con su exnovio, un empresario. Marta sintió que su pecho se apretaba, ese dolor que solo una madre puede sentir cuando ve sufrir a su hijo, incluso cuando ese hijo le había causado tanto daño. Estoy sin dinero, mamá, sin trabajo. Amelia se llevó todo. Nuestro departamento está en su nombre porque sus padres pusieron el dinero. Van a ejecutar el embargo en 2 semanas. Voy a quedarme sin dónde vivir. Marta no sabía qué decir. Una parte de ella, una parte muy pequeña y muy humana, sentía compasión. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, permanecía en silencio. Mamá, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Pensé que tal vez podría ayudarme. Solo temporalmente. Hasta que encuentre otro trabajo, otro hospital que me acepte. Por favor, mamá, no tengo a nadie más. La última frase cayó como un martillazo. No tenía a nadie más. No tenía a su esposa. No tenía a sus amigos del hospital, que desaparecieron apenas supo que estaba en problemas. No tenía a los padres de Amelia. No tenía nada. Solo tenía a su madre. La única persona que nunca lo había abandonado, aunque él la hubiera abandonado a ella. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Marta. En la casa de un compañero de residencia. Pero no puedo estar aquí mucho tiempo. Su esposa ya está molesta. Marta respiró profundo. Ven mañana a las 10 de la mañana. Aquí tenemos que hablar. Colgó, sin esperar respuesta. Pasó la noche sin dormir. Se pasó las horas caminando por la casa, viéndose en los espejos, preguntándose quién era ella ahora. ¿Era la madre sacrificada que lo daría todo? ¿O era la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma? A las 10 de la mañana, Julián tocó el timbre. Marta abrió la puerta y casi no lo reconoce. Su hijo de 35 años parecía un anciano, demacrado, con ojeras profundas, con la ropa arrugada, con un peso en los hombros que era casi visible. «Pasa», dijo ella simplemente. Julián entró en la casa. Miró alrededor, viendo la decoración elegante, las muebles de calidad, la luz que entraba por las ventanas grandes. Vio la vida que su madre estaba viviendo ahora, la vida que él no sabía que era posible. ¿De dónde salió todo esto?, preguntó confundido. De mi vida, respondió Marta. De mi vida que ha sido mía, finalmente, durante estos últimos años. Se sentaron en la sala. Julián en el sofá,
Marta en la poltrona de enfrente, separados por metros, pero también separados por años de dolor. «Mamá, yo...» comenzó Julián, pero no supo cómo continuar. «Julián», lo interrumpió Marta, su voz tranquila pero firme. «Tengo 62 años. He trabajado desde los 30, he dado todo, mi salud, mi juventud, mi vida entera. ¿Y sabes a quién? A ti. A alguien que cuando le pregunté si podía visitarlo en el hospital, no quiso que lo viera. Alguien que cuando casi me muero, su primera preocupación fue si iba a costar dinero». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Julián. «Mamá, lo siento, fue tan estúpido. Amelia me envenenó, me hizo creer cosas, pero eso no es excusa. Tú eres mi madre, tú lo diste todo. Y yo... ¿Y tú qué, Julián? ¿Vas a pedirme que vuelva a sacrificarme, que vuelva a poner tu vida antes que la mía, que vuelva a trabajar hasta caerme muerta, esta vez porque tu carrera terminó? No, Dios, no. Solo... no sé qué hacer. Estoy solo, estoy roto, no tengo nada». Marta lo miró durante un largo tiempo. Vio en él los ojos del niño que solía ser, el niño que la amaba, el adolescente que soñaba con ser doctor, el hombre que se había dejado corromper por la ambición y el orgullo. Pero también vio a alguien que estaba sufriendo, alguien que finalmente comprendía, alguien que, tal vez demasiado tarde, estaba aprendiendo lo que realmente importaba. «Puedes quedarte aquí una semana», dijo Marta cuidadosamente. «Una semana. Te daré dinero para que rentes una habitación en algún lugar, y te daré dinero para que contrates un abogado decente para tu caso. Eso es todo lo que puedo hacer». Julián asintió. Incluso una semana era más de lo que merecía. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué después de todo sigues ayudándome?». Marta sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero genuina. «Porque eres mi hijo. No porque lo hayas ganado. No porque lo merezcas. Simplemente porque eres mi hijo. Pero Julián, necesito que entiendas algo. El amor, el verdadero amor, puede sanar muchas cosas, pero el respeto cuando se pierde no vuelve fácilmente, y yo he perdido respeto por ti hace mucho tiempo». Durante esa semana, Julián y Marta convivieron casi en silencio. Él dormía en una de las recámaras. Ella le preparaba comida. No había reconciliación dramática. No había abrazos catárticos. Solo la convivencia tranquila de dos personas que se amaban, pero que sabían que ese amor tenía límites. El 7º día, Julián empacó sus pocas cosas. Marta le extendió un sobre con dinero, suficiente para varios meses de renta en una habitación modesta. «¿Vas a estar bien?», preguntó Julián. «Mejor que nunca», respondió Marta. «¿Y tú?». «No lo sé, pero supongo que lo averiguaré solo». Julián se fue. Marta lo vio desde la ventana, desaparecer en la calle. Esperó que llamara. Esperó que buscara mantenerse en contacto. Pero Julián comprendió finalmente que su madre necesitaba que desapareciera de su vida. Pasaron semanas, luego meses, luego un año completo. Una noche, Marta recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Julián en un hospital nuevo, pequeño, de provincia. No era un hospital prestigioso, era un hospital comunitario en Querétaro. En el mensaje decía: «Estoy trabajando como médico general, sin cirugía, sin prestigio, pero ayudando gente que realmente lo necesita. Gracias por enseñarme lo que realmente importa, mamá. Lo siento, siempre lo sentiré». Marta leyó el mensaje varias veces. Lo guardó en su teléfono, pero no respondió, porque había aprendido que a veces el castigo más justo no es la violencia o la venganza, es el silencio, es dejar que alguien viva con sus acciones, es permitir que comprendan, sin tu intervención, lo que hicieron mal. Marta vivió los años que le quedaban en esa casa hermosa. Leyendo,
viajando ocasionalmente, visitando museos, pasando tiempo con sus alumnos y con don Alfredo, enseñando, siempre enseñando. A veces veía a Julián en las noticias, un médico joven que trabajaba en un hospital rural, ayudando a poblaciones vulnerables, ganando poco dinero, viviendo simple, pero viviendo con propósito. Nunca volvieron a hablar, pero Marta sabía que su hijo había aprendido la lección, no porque ella lo castigara, sino porque el destino se encargó de cobrar sus deudas. Silenciosamente, sin alardes, sin gritos, solo con la quietud de alguien que comprende finalmente el valor de lo que perdió. El destino no siempre castiga con rabia, a veces lo hace con silencio, permitiendo que cada uno sienta el peso de sus propias decisiones. Y es en ese silencio donde verdaderamente aprendemos quiénes somos y quiénes dejamos de ser.